a todos, gracias por estar ahí en esta primera entrevista de mi proyecto Héroes de Hoy. Y esta es la primera entrevista que hago realmente, hasta ahora no había hecho entrevistas, de modo que bueno, va a ser mi primera experiencia. Siempre hay una primera vez. para todo, siendo entrevistador. Y bueno, la verdad que estoy en un nuevo proyecto de investigación, y qué mejor que empezar con Gabriel Silva. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por presentar a Gabriel Silva, yo creo que será lo principal. Mira, yo creo que lo único importante es lo que yo voy a decir aquí. He leído tu libro, he tenido el privilegio de ser el primero en leerlo. Y lo importante que tengo que decir es que ese libro debería estar traducido a todos los idiomas y lo debería leer todo el mundo. Es de la clase de libros que no hay nadie que pueda decir, va, a mí eso no me interesa o a mí no me vale. Es un libro que necesita la humanidad. El leerlo y que me pidieras que hiciera el prólogo, realmente fue un honor ya era un honor sabiendo que viene de tu parte, porque ya te conocía. Pero cuando leo el libro, por más que creemos conocer a alguien, no le conocemos realmente, ni en lo bueno, ni en lo malo, ni en ningún sentido, hasta que no vemos su obra. Por sus obras los conoceréis, dijo un maestro hace 2000 años, ¿no? Pues cuando leí ese libro, en el que me pedías que redactara, si quería redactar el prólogo, me sentí más honrado que nunca en la vida, porque realmente el libro lo merece. Yo, sinceramente, estoy tan encantado que hayas escrito eso, porque me hace sentir menos solo, porque yo también soy un loco para la humanidad, pero en realidad nos damos cuenta que somos héroes porque nos enfrentamos a los que haga falta para servir, porque queremos un mundo mejor. Y yo no quiero un mundo mejor y me quedo esperando que alguien haga algo. Yo también he escrito lo mío, por eso, ¿no? Que no, pero me siento a veces muy solo. Y al leer ese libro, pues me doy cuenta y digo, oh, hostia, aquí hay un pepón, joder, macho, que has puesto todo lo que hay que poner en ese libro para poner no tu granito, sino más bien un buen bloque en la pirámide que tenemos que construir, que se llama cambiar el mundo. Entonces, lo único importante que tengo realmente para decir es eso, que ese libro lo tiene que leer todo el mundo. Yo lo prologué porque lo leí muy bien. Cuando me lo enviaste lo volví a leer, cuando lo terminé de leer leí otra cosa y volví al libro, ya creo que voy por la 4ª vez. Entonces, y aparte, se entiende todo, escribes muy bien, muy claro, se entiende todo, pero los conceptos son tantos, como el libro no tiene desperdicio, que vale la pena leerlo muchas veces y se disfruta además. Claro. Y se disfruta porque a medida que uno entiende cada parte de tu mensaje, bueno, los que tenemos un poquito temperamento de héroe, de cambiamundos, de loco, como quieran llamar, nos sentimos que no estamos tan solos. Y supongo que la persona que está imbuida en su egoísmo, que es lo que le hace infeliz, porque en realidad nosotros tenemos una gran ventaja, Pepón. Y yo creo que tú te has dado cuenta. Que todos los salvamundos, no somos redentores, somos luchadores, somos guerreros, queremos un mundo mejor y hacemos lo que está a nuestro alcance. Sabemos que el mundo se salvará en función de una suma algebraica de vectores de voluntad, ¿no es cierto? Y si esa voluntad es mayor que las voluntades de los egoístas, de los mediocres, de los esclavistas, pues venceremos, y si no, vencerán los otros. Y si los otros vencen, el mundo se va al garete. Pero nosotros no, individualmente no. Entonces, cuando uno lee ese libro, se da cuenta también, porque induce mucho a meditar en algunos factores, y vemos héroes donde antes no nos dábamos cuenta. También vemos las trampas y los falsos héroes. Los falsos médicos sin fronteras, que van por egoísmos y van por titulaciones y van por un rollo psicológico, y los verdaderos médicos sin fronteras, salgan del país o no, que hacen verdaderamente de médicos, y lamentablemente son mayorías. La mayoría de los médicos, como digo siempre, son meros vendedores de medicamentos. Estudiaron medicina para tener algo con que ganarse la vida, no son médicos de vocación, pero los que lo son verdaderamente heroicos.
Sí, sí. Y entonces, al leer el libro y analizar cada aspecto, porque en realidad lo que has escrito es una obra, como digo yo en el prólogo, pues una especie de mapa, para el que quiere ayudar a salvar el mundo, sepa lo que tiene que saber para darse cuenta, porque primero hay que darse cuenta uno mismo de todas esas cosas. Sí, claro. Entonces, quienes lean este libro se van a dar cuenta. A ver, me ha servido a mí, que he escrito ya 17, 18 libros, y que he vivido estudiando toda la vida desde muy pequeñito, y me ha servido como pocos libros en la vida. He aprendido con ese libro, y cuando vives aprendiendo toda la vida, y en serio, investigando, interdisciplinaria, es difícil encontrar una obra que diga, voy a volver a leer este libro. Y ya voy por la cuarta lectura. Casi diríamos la quinta, porque hay factores que además los voy dejando para analizar en otros aspectos, porque además me sirve también para escribir otra cosa que quiero escribir de otra temática, pero es que hay factores que le van a servir a todo el mundo. No hay nadie que pueda decir, este libro no es un librito de lectura, no es un libro para público selectivo. No creo que haya nadie que no quiera cambiar el mundo, Pepón. Yo creo que todo el mundo quiere cambiar, algunos lo quieren cambiar a su modo para ellos, ¿no? Sí, claro. Y ahí estamos en la lucha. Hay 18 familias que están buscando, que tienen casi el dominio global, tienen todos los medios, controlan la economía, controlan la política, pero no lo controlan todo. Pero ellos quieren cambiar el mundo para ellos. Nosotros queremos cambiar el mundo para todos. Hay una diferencia arquetípica. Claro. Bien, pues esa diferencia arquetípica no se puede entender así tan fácilmente. Yo lo tenía claro porque pues, me has honrado con ese prólogo que me has pedido escribir, porque ya me conocías. Pero yo no te conocía a ti tan profundamente. Con ese libro te he podido conocer, y permítame, Hombre. pero es que no he podido leer muchos libros tan extraordinarios en mi vida. Eso es lo único realmente importante que tengo que decir. Lo importante lo va a ver la gente en ese libro. Lo importante, tu libro no es interesante, es importante, y ahí hay una gran diferencia. Pues gracias, Gabriel. Ahora vamos a conversar todos los detalles que quieras, pero ya dije lo importante. Bueno, pero te agradezco mucho, ¿no? que compartas lo que sientes realmente, ¿no? De la semilla que yo he puesto, ¿no? Que en el fondo es una semilla que germinará en aquellas conciencias y generará los cambios que tengan que generar, ¿no? Y estoy muy agradecido también de la gente que lo ha leído y que me dice que le ha cambiado la vida. Claro, claro. Mira, Es un libro transformador. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Claro, Por la claro. alegría que me genera, Claro. porque esa es mi intención, realmente, ¿no? Es poner mis recursos a disposición. Y qué mejor que alguien que te venga y te diga gracias por ese libro porque me ha cambiado la vida. He sufrido una crisis, no he dormido durante varias semanas, pero Claro. ha hecho que le dé una vuelta a todo. Yo imagino que la gente que tiene un gran espíritu místico está siempre buscando, a veces cambiando de religión o tratando de buscar los detallitos de la suya para tratar de espiritualizarse, y están buscando la espiritualidad por fuera. Y sí, un poco se encuentra la espiritualidad por fuera, pero se encuentra en hechos. Pero para eso hay que entender en el mundo en que estamos, si no, no encuentras ninguna espiritualidad. Vas a caer en toda clase de trampas. Sí, claro. La verdadera espiritualidad se encuentra dentro de uno. Y ahí, en ese mapa que has escrito, te aclara muy bien dónde está la espiritualidad y dónde no, por fuera y por dentro, y cuál es el proceso que vas a tener que sufrir o disfrutar. Porque además, la transformación interior le llamamos sacrificio, ¿no? Pero la palabra sacrificio está tan mal usada que se toma como que es algo doloroso para sufrir. No, el sacrificio es algo gozoso. Cuando yo hago el amor con mi mujer, estoy haciendo un sacrificio, porque es sagrado. Ficius es el trabajo de acción, ¿no es cierto? Y sacri es sagrado. O sea, es una acción sagrada el sacrificio, no un martirio. Al contrario, muy pocos sacrificios se pueden hacer con sufrimiento. La mayor parte de los sacrificios son gozosos, son felices. Hacer el amor con la pareja cuando se tiene el respeto por la pareja, por el amor, por el sexo y por todo, porque es un factor sagrado, porque hace a nuestra verdadera espiritualidad material y espiritual. Es decir, la relación material y espiritual. Pues ese sacrificio, cuando estamos salvando el mundo en la medida que podemos, denunciando una corrupción médica,
denunciando un plan político, cuando estamos denunciando la corrupción económica, nos estamos arriesgando, ¿eh? Porque pueden venir y de hecho, a por mí han venido más de una vez. No sé, espero que tú no tengas que pasar por esas, pero mediáticamente sí que tienes enfrentamientos que los tienes que asumir. Entonces, los que estamos dispuestos a sacrificar, lo estamos hasta lo último, es decir, que estamos dispuestos a matar o morir por aquello por lo que luchamos. Porque quien no está dispuesto a dar su vida o a quitarla de otro enemigo, es porque no la merece. Si quiero la libertad, tengo que estar preparado para matar o morir por ella. Porque cuando venga el esclavista a quitármela, voy a tener que pelear. Y si tengo que pelear, pues será la vida de él o la mía. Y lo que mucha gente cree es que, equivocadamente, es que la gente espiritual somos mansos corderitos y que pueden venir a por nosotros y utilizar, y lo creen tanto que nos han tratado de estafar, de sacarnos dinero solo para no hacernos malos publicidad, por ejemplo, con Piranicasa. Nos ha pasado hasta eso. Nos han tratado de sacar dinero si no te hago muy mala publicidad, verás cómo te dejo, porque saben que Piranicasa para mí, por ejemplo, es mi obra, claro, mi obra más importante, ¿no? Entonces, se creen que somos mansos, que somos idiotas, que somos buenos, y sí somos buenos, pero no somos mansos. Entonces, en ese libro, donde puedes ver todo ese mapa, yo creo que a mucha gente le transforma, ¿sabes? Uno de los factores por los que les transforma es porque les hace dar cuenta que tienen los derechos que tienen. Luego, las obligaciones surgen del darte cuenta en el mundo donde vives y te haces responsable. Sí, le advierto a los lectores que Un nuevo mundo en manos de héroes es un libro que, como todo libro que realmente vale la pena, les creará responsabilidades consigo mismo. Ahora, son responsabilidades sagradas, porque una vez que yo me he dado cuenta, que me lo han hecho dar cuenta cuando lo he leído, como con todo libro bueno, he asumido una responsabilidad. Si ese conocimiento que he cogido como quien coge una semilla, me la guardo en el bolsillo, pues ahí se quedará. En un tiempo quedará vana. Pero si tengo la más mínima chispa de realizador, voy a aplicar esas ganas de crear ese nuevo mundo en manos de héroes en el trabajo, en las relaciones, en la pareja y en todas las cosas. De ahí viene un poquito la entrevista de hoy, hablando de semillas, ¿no? Es la importancia de que esa semilla tenga vida dentro, ¿no? Porque si generamos frutos que no tienen semilla, como las semillas de Monsanto, no generan vida, ¿no? Generan otra cosa. Menudo problema. Entonces el tema es, yendo hacia atrás en el proceso de creación de semillas, hablábamos de un árbol, ¿no? Un árbol creo que representa lo que podemos ser nosotros, que está bien anclado en la tierra mirando al cielo, pero bien anclado en el suelo. Y de hecho no puede crecer hacia arriba si no crece hacia abajo. Entonces, ¿cómo se sostiene abajo, ¿no? Por las raíces que tiene. Entonces, digamos, la entrevista de hoy es la continuación de este libro, que gracias por este nuevo prólogo, ¿no? Esta nueva introducción a la entrevista, porque bueno, lo contextualiza mucho mejor, ¿no? Y creo que también pone el acento en lo importante que es que las raíces sean sólidas para que podamos dar frutos que den vida. Sí, que no nos volteen los vientos de sí, las circunstancias, ¿no? Exactamente, no, es que lo que tú des en la vida dé más vida, claro, la produzca de forma fractal. Sí. Porque tú puedes generar frutos en la vida que sean estériles, ¿no? Entonces eso no genera más vida en el mundo, al revés, genera más muerte, ¿no? Y no es el mundo que queremos. Claro, claro. ¿No? Entonces creo que es una metáfora como muy útil, ¿no? Una imagen muy útil, la de pensar en un árbol, ¿no? Con sus raíces, su tronco, toda su copa, los frutos que da y cómo se reproduce la vida de forma fractal y superabundante. Tú no has leído la Edda nórdica, ¿no? No. Porque de lo que estás hablando es del árbol Yggdrasil. Este lo conozco. Que está retorcido, en internet no hay nada que valga, está parcial. La Biblia y la Edda son libros muy parecidos. La Biblia aramea y la Edda son libros muy parecidos. La Edda nórdica son también 14 libros. El problema es que está en muy pocas manos. La Edda original
está escrita en runas, hay muy poca gente que la sabe traducir, y la única traducción que existe al castellano la tiene el Votivum Hermeticus. Entonces somos poquitos los que hemos podido leerla completo en castellano antiguo, porque hace muchísimo que se tradujo. Es un incunable que en este momento yo no sé tampoco dónde está. Soy vocero autorizado del Votivum, pero mejor no me entero de muchas cosas porque hay que custodiar eso. Sí. Es posible que se vuelva a editar, no lo sabemos, por lo menos, pero a mí me gustaría. Porque yo he tratado de encontrar copias, sí, solo para ver el proceso, ver de lo que se oculta y de lo que no se oculta en este mundo, ¿no? Y son inaccesibles las copias, ni siquiera las originales, o fotocopias o copias o fotos de la original, que algunos podríamos traducir. Yo no soy runólogo, puedo entender partes de un escrito en runas, puedo entender partes, pero hay gente que podría hacerlo entero y no se deja porque tal. Pero bueno, uno de los detalles que hay en este libro, en el libro cuarto creo que se llama justamente Yggdrasil. El libro del Yggdrasil es el libro del árbol y el árbol es la persona. O sea, una vez que has leído todo, es más o menos lo que estás diciendo. Es decir, tenemos unas raíces que en nuestro caso son, en nuestra raza, por ejemplo, son las runas. En la raza negra son la danza yoga, que también tiene sus símbolos equivalentes a las runas. En los amarillos es la yoga de la gimnasia tibetana y tiene unos símbolos que son puntualmente para esa raza. Los cobrizos también tenían otros que se han perdido, lamentablemente, pero tú me estás hablando de un trabajo psicoantropológico que yo ya entiendo ahora por dónde vas. A mí me pilló un poquito de sorpresa esta entrevista, porque no sabíamos que nos íbamos a juntar, ¿no? Ha sido muy insólito. Pero bien, fantástico. Justo sí, que... la pregunta es, ¿qué representan para ti las runas? Las runas, perdona, las raíces. Las raíces, O sea, si pues tú claro, son los arquetipos. Un árbol, son los arquetipos. ¿qué son las raíces? Son los arquetipos. Justamente el Yggdrasil lo aclara bien, porque en realidad el Yggdrasil es el de las runas. Está el Runemandag, que es el día de las runas. Es uno de los 14 libros. El Runemandag concretamente significa, pues eso, el día de las runas del hombre, o el día del hombre y las runas. Pero el Yggdrasil significa dentro del árbol, o el árbol dentro. El árbol somos nosotros. O sea, cuando lees el libro empiezas a entender, y justamente las runas, en nuestro caso que somos arios, en otras razas, otros símbolos, pero que viene siendo lo mismo, son los arquetipos espirituales. Esas son las raíces. Porque aunque hablásemos otros idiomas completamente distintos, cuando nos identificamos con otras personas de otras razas, o vamos a suponer que vengan de otros planetas o de otras galaxias, y me encuentro con un extraterrestre y yo hago esto, si yo hago esta señal, es universal, es uno de los símbolos que no está escrito en ninguna runa, pero es una actitud rúnica, que es más o menos lo mismo que esto, la runa Kaum, nosotros, pero cuando es así, no es ni de respeto, ni concretamente, ni de saludo, sino de equilibrio. Por eso se hace esto. Bien, esta posición es la posición de amistad universal. Curiosamente, la han tenido todas las tribus. Ahora ya se ha perdido un poco el conocimiento de esto porque se han extinguido o pervertido las pocas tribus de los distintos aborígenes de todo el mundo, todavía los australianos. Si vas a Australia y te encuentras con un nativo que sabe que está el hombre blanco pero que no lo has visto nunca, ¿no? Y haces este gesto, te va a tomar como un amigo porque estás diciéndole, soy amigo, estoy en equilibrio contigo. Eso es una parte muy importante de la raíz que tenemos todas las personas, todos los seres humanos de cualquier parte del universo. Entonces, cada runa además significa, tiene un sentido psicológico. Entonces, por ejemplo, la runa Ar, ¿no es cierto? En nuestro caso, significa custodia del fuego eterno, que es el fuego Kundalini, es la letra A. Las runas nuestras letras son runas modificadas, es decir, las usamos, solo no nos damos cuenta. Mira si son mágicas las letras. Entonces, eso es parte de la raíz. Los arquetipos, que son ideas, digamos voy a hacer una comparación pésima, perdón, pero bueno, el sistema operativo, no lo vamos a nombrar, pero el sistema operativo de
de este ordenador que tenemos, Sí. no somos el ordenador, somos un ser esencial, somos un espíritu, y tenemos un alma, que es el manas, el cuerpo superior y tal. Pero el sistema operativo que hace que funcionemos en función del alma y de las leyes universales está en la yoga de cada raza, en nuestro caso las runas. Y cada uno de esos arquetipos tiene un significado, tiene un sentido. Si las practicamos, los instalamos en nuestro cuerpo, estamos fortaleciendo las raíces. Raíces que los esclavistas siempre han buscado cortar, romper, distorsionar. ¿Y qué sería la Tierra? Pues la Tierra es el mundo en general, ¿no? O sea, el medio en que vivimos, el medio social. Podemos comparar la Tierra con el medio social, el medio cultural. Sí. Por ejemplo, una persona que va a una universidad de cualquier parte del mundo prácticamente hoy en día, está en un terreno no solo infértil, en la mayor parte de las ciencias, porque ha sido tan adulterada toda la Tierra, ¿no es cierto?, que el estudiante de medicina no le están preparando básicamente como médico, le están preparando como vendedor para una multinacional farmacéutica. Entonces los verdaderos médicos tienen que ser heroicos porque tienen que echar raíces en donde está todo envenenado, así todo tienen que aprender a diferenciar, quitar, separar, quedarse con lo que les sirve y lo que saben que es veneno dejarlo ahí, no pueden olvidarlo y vivir como si no estuviera, no, cuidadito. Tienen que graduarse, sacar sus títulos y luego dedicarse a hacer lo que realmente saben que deben hacer porque saben que esto es parte del enemigo, es parte del ensuciador de mundo, del destructor de mundo, del esclavista. Entonces el héroe en cuyas manos tiene que quedar una parte de este mundo, cualquiera de nosotros cuando cae en un hospital, por un accidente o por lo que sea, pues tiene que, ojalá que siempre nos toque un héroe en cada cosa. La persona que conduce un camión municipal que va levantando la basura, pues está andando siempre en un medio, su mundo, su tierra, ¿no es cierto? Sus raíces, depende cómo estén sus raíces, dado un momento, pues avisará a la policía que se está cometiendo un robo, porque eso andan de noche. Claro. O se comportará como una piedra sin sentido, no sé qué, que mira para otro lado y tal. No sé, cada uno tiene su mundo. O sea, la Tierra va a variar. Un estudiante de antropología, de arqueología, yo lo que les digo a los estudiantes siempre te consejo, hay que cambiar el mundo, pero primero sácate tu título. Sí, claro. Que no tengas la guerra académica que he tenido yo, pues la he sufrido mucho. Primero, pues hay que decirle a los profesores lo que quieren escuchar y ya cuando tienes tu título, inclusive tu doctorado, y ya no te pueden tocar ni con una caña, entonces vas y dices tus verdades. Pero entérate de todo. No te creas todo lo que te dicen en las universidades, porque hasta en física hay mentiras. Es decir, teorías inducidas con intención política para que tus parámetros apenas funcionen para lo que te quieren que funcione. Es decir, hay físicos que se han dado cuenta de muchas cosas, bueno, pero trabajan en una fábrica donde hacen motores para aviones, pero esos aviones tienen que andar con combustible fósil. Entonces se estaban dando cuenta que habían otros modos de producir energía, pero es que si no voy a perder los 10.000 euros que gano todos los meses. Sí. Tenemos ingenieros en energía, que es lo mismo. Sabemos que los molinos de viento, ay, si estuviera Don Quijote. Pero es que tenemos que ser todos un poco Quijote, salir por lo menos a decir aquello de lo que nos damos cuenta. Si estuviera Don Quijote se largaría con los molinos realmente, pero con lanza y todo, porque son una mentira tecnológica. Tú sabes que los molinos de eje vertical ocupan muchísimo menos espacio y producen 20 o 30 veces más energía, lo cual ya rompería el equilibrio entre conveniencia de energía eólica y energía de combustibles fósiles, o la nuclear, que se tienen las dos. La energía nuclear realmente, sí, se saca mucha energía a costas de un riesgo ecológico terrible, y que no es tan barata, porque el costo de mantenimiento también es brutal. Claro. Y el costo económico de pagar a esas empresas, y esa exclusividad, ese monopolio, que sabe muy poca gente manejar, también tiene un costo. El problema es estratégico, es decir, se tiene centrales nucleares para poder tener bombas nucleares. Dos clases, las que por ejemplo España, que tiene centrales nucleares, puede fabricar España llegado el momento,
o reventar a España utilizando las centrales nucleares como bombas atómicas que ya están colocadas. Lo único que hay que hacer es hacerlas explotar. Es decir, el control mundial nos tiene en un país determinado para producir bombas atómicas y para que si te portas mal te las reviento. Es decir, te pongo en penitencia a fabricar fuegos artificiales, como Japón, ¿no? Para usar contra otros o, dado el caso, te reviento el polvorín. Esto Como Japón. Como Japón, sí, lo que ha pasado en Japón concretamente, que se empezaron a desmadrar, a ir por la suya en las finanzas y a ser un país realmente independiente, y les hacen un tsunami, que curiosamente sale el tsunami solo para el lado de Japón. O sea, cuando estudias eso explicado por los propios, te das cuenta que este mundo realmente... como, bueno, tenía un amigo que decía, mira, tú por las dudas piensas mal, casi seguro que acertarás. Si no, después pides disculpas, pero casi seguro que acertarás. Y en política más o menos pasa así, ¿no? No hay que ser paranoico, pero hay que pensar como el peor de los paranoicos. Y el problema es que en este mundo, tal como está la mayor parte de las veces, vas a acertar. ¿Y cómo están las raíces de este mundo? O sea, la sociedad en la que vivimos, ¿cómo Fatal, están las raíces? fatal. Porque en lugar de tener instalados los arquetipos, en lugar de tener la dignidad, la lealtad, que son los dos más grandes valores que podemos tener, lo cual en su equilibrio nos da la libertad, lo que hay son miedos, odios y vicios. Por eso escribí el libro Catarsis Cátara, yo supongo que lo habrás visto. Bueno, pues ese es un libro muy puntual para atacar eso y hacer ese cambio interior a nivel psicológico brutal. Es un libro muy duro, muy concreto, y creo que es el mejor hermanito para esto que estás, para un mundo en manos de, nuevo mundo en manos de héroes, y para lo que estás escribiendo, porque tú lo que me estás hablando es de hacer un trabajo de psicoantropología para llegar al fondo de la cuestión. Claro. Y hay mucha utilidad en ese sentido. Yo lo que he escrito ha sido muy concretamente en plan psicológico, para hacer un trabajo con uno mismo, para eliminar los miedos, los odios y los vicios. Luego tenemos, por ejemplo, a Enric Corbera, que ha desarrollado la biodescodificación, o como se llama en Cuba, bioneuroemocionalidad. Estoy muy feliz también de que existan héroes como Corbera y Marañón, porque esta gente ha revolucionado, ha dado con la verdadera psicología, tirando al traste todo el freudianismo y todas las tonterías basados en Jung, que es, bueno, pues una evolución de Jung, ¿no? Estoy muy contento con estos héroes también, que también han tenido sus guerras para poder hacer. Entonces, este trabajo de psicoantropología que tú ya veo por dónde vas, pues lo estoy esperando con ansiedad y aportaré lo que pueda, porque claro. Es muy necesario. Claro, aquí el tema es precisamente estas raíces, que la gente no tiene raíces porque crece en familias desestructuradas, disfuncionales, con enfermedades, con problemáticas. Claro, los hijos que nacen en ese tipo de familias que no tienen raíces, no se sostienen en su familia, porque tienen conflicto con su padre, con su madre, con sus hermanos. Claro, ese tipo de conflictos luego se trasladan también al mundo. Claro. Mira, entonces, claro, yo... tienes referentes. Claro. Yo lo comprendo perfectamente. Yo tengo familia, tuve padres, tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo un familión gigantesco. Pero hay una runa, que es la runa eje. Y dice, el matrimonio mágico es la raíz más profunda de los arios hiperbóreos. Es decir, ¿quién es realmente mi familia personalmente? No es mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi tío, es la pareja. Cuando encontramos la pareja adecuada, lo que pasa es que tenemos que estar en condiciones, por lo menos uno de los dos, con un grado de conciencia como para darnos cuenta cuándo realmente es la pareja que nos corresponde. Llamémosle el alma gemela, pero eso es medio relativo, no siempre se encuentra un alma gemela. Por cualquier circunstancia. Habrá gente que a lo mejor tiene 30 años y su alma gemela tiene 3. Porque las almas ya sabes que encarnamos, pues es un poco una lotería. No es tan así porque hay un sincronismo, ¿no? Pero hay situaciones karmáticas que van a dar eso. No me voy a casar con 30 años con una niña de 3. Entonces tengo que casarme con alguien que sea lo más parecido a mi alma gemela. Por eso buscar el alma gemela es una tontería. A veces tenemos la suerte que no encontramos. Pero no es lo que hay que buscar. Lo que tenemos que buscar es una pareja a la cual vamos a querer, amar, respetar como si fuera el alma gemela. Entonces,
ahí es donde se pueden quebrar muchos traumas. Se van a manifestar de alguna manera, Sí. pero se van a compensar. Cuando no hemos tenido padres, yo he conocido gente de la calle, se ha criado en la calle, no ha tenido padres, no ha tenido hermanos, ha tenido que vivir desde pequeñitos robando para comer, luego estafando, luego, bueno, una vida muy dura, y con 16 años el chico se empieza a enderezar, un caso que me acuerdo, de los muchos, ¿no? Y un día dijo, yo no quiero, no he matado nunca a nadie, y si sigo así algún día voy a tener que matar, esto en Brasil, o voy a terminar muerto. Y yo veo a la gente que sonríe y tal, y yo, eso, él no sabía casi sonreír, reír. Si era un sobreviviente del egoísmo, y yo fui una de las primeras personas con las que pudo hablar y decirme lo que él sentía, pero bueno, él estaba en su situación de supervivencia. Cuando me lo encuentro unos años después, porque bueno, tuvimos un tiempo una pequeña relación hasta que vi que pues ya él su camino y yo el mío, porque tampoco podíamos seguir juntos, pues yo estaba, no podía tenerlo conmigo, vamos, que yo no podía tenerlo como hijo, solo le ayudé un poco. Me lo encuentro 3, 4 años después, y es otra persona. Y lloré y me emociono todavía. Me ha pasado con mucha gente a la que le he ayudado a cambiar estas cosas, ¿no? Yendo a su alma profunda y haciéndole dar cuenta de lo que es y de lo que no es con palabras como si fueran un niño, lo más fáciles posibles, porque el conocimiento científico, podrás tener mucho conocimiento, si no lo sabes utilizar con cualquier persona, aunque sea con un niño, pues no te sirve para nada. Esto es muy importante. Cuando vamos a enseñar algo, tenemos que hablar para niños, porque no sirve hablar para intelectuales con todo un rollo. No, tenemos que ser bien claros. Bien, pues este chico cambió su vida de tal manera que, bueno, pues yo creo que fue la primera vez que sentí que mi vida realmente tenía sentido. Había logrado cambiar una vida infeliz por una vida feliz. Sana, productiva. Estaba vendiendo helados, ¿eh? Tenía, o sea, un kiosquito con una heladería, con una vida honrada, donde había empezado a colocar cada una de las cosas, lo que se debe hacer, lo que se puede hacer, y lo que de ser un superviviente pasó a ser una persona útil a sí mismo y a los demás. Entonces, estos cambios también, si te entran por aquí y dejas que salgan por aquí, no sirve de nada. Entonces, volviendo a la semilla, estábamos hablando de la raíz, pero la semilla que yo sembré no cayó en un bolsillo agujereado, ni se quedó en ese bolsillo. Entró por aquí, se quedó aquí, llegó aquí, y él lo puso en marcha. Es decir, mi trabajo solo fue poner una semilla con unas pocas palabras y unos pocos hechos y darle un trabajo en un momento dado y ocuparme un poquito. Pero el trabajo lo hizo él. Es decir, nosotros tenemos una semilla aquí que tenemos que dejar fluir, pero que la tenemos que tener muy controladita. Que esa semilla tiene que chupar del abono. Y en este mundo hay mucha mierda. Entonces, de esta mierda que hay en el mundo, pues tenemos que hacer abono de ella. Porque ahí está la cuestión. Que si me vienen a perjudicar, tengo que aprender a defenderme. Pero yo tengo que fortalecerme en ello. Y, sobre todo, la lección que nos dan. No es que gracias por la lección, pero nosotros tenemos que aprovecharla. La lección que nos dan los palos de la vida, las que nos hacen, y toda la mierda que nos echen encima, es nuestra capacidad de transmutar esa mierda en abono. Y ese abono para mí, la primera, es no hacer esto. Porque no quiero que hagan conmigo esto, no lo puedo hacer yo con los demás. Entonces, las reglas no son tan difíciles de entender. Sí. Va por ahí la cosa. Semilla, mira, la semilla está en lo que caiga aquí y cómo yo la trabaje. Porque inclusive la semilla... ¿Y cómo dar semillas que den vida? Porque pueden haber semillas estériles. Sí, bueno, pero... Yo seguro que hay montones de libros como ejemplo. Sí.
Bueno, claro, es que eso hay que tener una responsabilidad. Hay que tener responsabilidad de lo que se escribe. Mira, hay gente que pone en el Facebook su cara, cosa peligrosa además, ¿no? Y sus tonterías personales. Eso yo recomiendo que no lo hagan. No publiquen la foto de su niño, de sus tonterías, de la ropa que se han comprado, del cochecito, de la motecita, ¿A quién le importa? Generar envidia a los vecinos, estupidez. Si yo escribo algo en el Facebook, es algo que sirve. Que al que lo lee, de alguna manera le sirve. Mis libros, mis productos, tu libro, este hizo esto, dijo esto, mira, esto es importante. Si voy a publicar una frase, pues la voy a meditar, no vaya a ser que sea una frase estúpida. No vaya a ser que sea, porque también hay frases que por ahí he visto y... Cuidado, no importa quién las diga, o que te pongan debajo que lo dijo Gandhi, a veces no lo sabe, yo he visto estupideces en ese sentido. Entonces, para que la semilla no sea, no solo que no sea estéril, sino que no sea una semilla de maleza. Claro, sí, sí. Entonces, escribir un poco ya implica una responsabilidad. En cuanto a libros que no sirven, yo, mira, no me gusta la censura, pero si se diera una situación en la que tuviera que actuar de censor, quemaría de 400 libros, dejaría uno y el resto a calentar estufas, porque es basura. Basura esotérica a punta pala. De cada 30 o 40 libros por ahí encuentro alguno que tenga alguna parte que sirva. Y eso es terrible. Falso esoterismo. Lamentablemente, por ejemplo, los libros de Madame Blavatsky, los libros de Samael Aun Weor, de Alice Bailey, hasta los de Krishnamurti. Mira que lo de Krishnamurti no te indica nada para hacer en práctica, es todo filosofía pura. Y así todo adulterado en frases, adulterado en palabras. Todos estos libros de todos estos grandes maestros, terriblemente adulterados. Yo soy miembro de la Sociedad Teosófica, y cofundador también en Argentina de algunas pronayos, digamos, centros, ¿no? Bueno, estudiábamos a Blavatsky, a Alice Bailey, a Annie Besant, y todas estas personas, estas tres mujeres, por ejemplo, que han escrito toda la teosofía, es una maravilla. Es esoterismo puro y maravilloso, no fácil de entender, porque se escribió en una época en que había que tener ciertos cuidados. Todavía podían guillotinar a alguien, finales del siglo XIX todavía podían matar a alguien legalmente, solo por escribir determinadas cosas, en algunos países. Entonces, pues las escribieron con mucho cuidado. Pero los libros, a partir de 1956, de estas personas, fueron totalmente adulterados. Entonces tuvimos que hacer, no habían ordenadores, cuando hicimos esto, en los años 80, pues comparar, lectura comparativa. Es decir, vamos leyendo por tramos, uno mismo, ¿no? Es decir, y varios haciendo este trabajo con varias ediciones para descubrir que habían sido completamente adulterados. O sea, que si encuentra libros de la teosofía impresos después de 1956, una parte les servirá, pero tiene mucho veneno, porque no es lo que escribió esa gente. Entonces, ¿cómo encontrar, digamos, si esos son raíces de conocimiento que se pierden, cómo encontrar esos libros, o cómo encontrar libros que realmente valgan la pena? Mira, que te asienten, porque realmente no estamos asentados en la vida. Claro. Mira, hay pocos libros. Yo podría recomendar una serie, ¿no es cierto? Pero la mayor parte de esos libros, ya te digo, hay que buscar ediciones de antes de 1956. Hay que buscar esos libros. Entonces, para empezar, en todo lo que es esotérico y en todo lo que es científico, inclusive he leído libros adulterados de Carl Jung. ¿Ah, sí? O sea, ya es la hostia, porque dice, si esto ha estado en tantas universidades y tal, hombre, pero bueno, manejar las ediciones, cuando hacen las traducciones, hacen pequeñas interpolaciones, mutilaciones, y cambiando a veces una palabra le está cambiando todo el sentido de la frase. Entonces se presta a confusión, y hay veces que puede ser error. A veces podemos encontrar un error de traducción, pero del error nos damos cuenta. Pero ningún error te lleva a cambiar el sentido de la frase. Entonces, pues hay que tener cuidado. Lógicamente, como te digo, yo puedo leer toda una basura y cuando la proceso, haré como el árbol,
con todo el abono, pues si le han puesto demasiada mierda, más que tierra, pues tendré que aprender a sacarle el factorcito de enseñanza que me puede dejar. El darme cuenta es lo bueno. Por eso hay que ser crítico, es decir, para evitar comer veneno, cuando estoy leyendo, pues tengo que analizar. Sí, claro. Porque a veces también me hacen analizar, bueno, en algunas escuelas ahora en Europa se enseña supuestamente sobre libros muy polémicos que estaban prohibidos. Porque en esta civilización, no sé si sabías que hay libros que son ilegales, está prohibido. O sea, Sí, que ya no está la Santa Inquisición, hay algo peor, ¿no? Entonces hay libros prohibidos, símbolos prohibidos, dibujos prohibidos, ¿no? Entonces, yo quiero saber la verdad. Yo nací 16 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y al respecto me encuentro con una cantidad de prohibiciones y toda una historia que yo quiero investigar y resulta que es ilegal. Por eso no hablo más de ello. Pero hay que aprender a leer. Porque si yo leo los libros de Mengano, de Sultano, del bueno y del malo, tengo que aprender que a lo mejor el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo. Hay que analizar, hay que ser muy... A ver, yo cuando leí tu libro, vale, yo te quiero mucho, eres mi amigo y tal, pero cuando leí tu libro no lo leí como quien lee un libro de un amigo. Eso no se puede hacer. Yo tengo que leer un libro como que yo soy yo y a ver qué estoy comiendo. Claro, sí, sí. Hombre, que me llevé una sorpresa más que grata, pero lo leí y ya cuando hice el prólogo lo hice muy a conciencia porque sé lo que he leído, porque lo he analizado frase por frase. Hago eso con todos los libros, entonces ya no me voy a comer cualquier cosa. Ya mis raíces no van a chupar el veneno que tenga la tierra, van a sacar el abono que tenga. Hay un tema que has comentado al principio, que es el tema de las razas, ¿no? Y creo que ese es un tema raíz muy importante, porque precisamente con todos los movimientos provocados por guerras, por diferencias económicas, generan una mezcla de razas, culturas, identidades, religiones. Sí, sí, sí. Y qué curioso que observo que, por ejemplo, los indios, los chinos y el mundo árabe van con ellos. Y los tenemos aquí y van entre ellos. Claro, claro, claro. Hay escuelas de chinos, tiendas de chinos, todo en chino. Y que está muy bien. O sea, por un lado está muy bien que preserven su propia cultura, su propia lengua, ¿no? Pero nosotros no lo podemos hacer. Ah, claro. Todos nos llaman racistas. Claro, exacto. Exacto. Entonces, creo que también hay mucha confusión Sí, en ese sentido y mucho miedo de decir... Eso es un tema político. Que me llamen racista. Claro, claro. Es que eso es un tema político que está muy... Claro, con respeto a todas las culturas, todas las personas por encima de todo, pero está habiendo una distorsión completa de nuestras raíces. Claro, claro. De quiénes somos nosotros. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, bueno, en este sentido... Porque mira, es que eso es un tema político que está manipulado espantosamente. Espantosa, mira, yo voy a ser muy concreto en este sentido para que la gente que vea este vídeo pueda tener esta idea clara. Hay 4 razas raíces y una quinta raza sucedánea. Las 4 razas son negra, blanca, amarilla, blanca o aria, es lo mismo. Cuando hablamos de arios hablamos de todas las razas blancas. Amarillos y cobrizos. Los cobrizos, que habitaban en América mayormente, están prácticamente extinguidos. Ya no quedan los hombres rojos. Los últimos hombres rojos fueron asesinados a lo largo del siglo XIX. No creo que quede, no sé, por ahí a lo mejor queda algún sioux, alguno puro, de raza pura. Están todos, por suerte para ellos, mezclados con arios. Porque resulta que la genética aria y la genética cobriza son muy compatibles, casi totalmente compatibles. De hecho, los indios de Norteamérica, que se encontraron en una época con los vikingos, hace 15.000 años, interactuaban y resulta que, ¿cómo se entendieron de fácil? Que no quedó muestra en la historia porque no hubo guerras entre ellos. Porque tenían los mismos arquetipos, pero tan claramente que son runas. Es decir, las runas son con alguna modificación insignificante de los arios y de los cobrizos. Entonces, a ver, perdón. Sí. Un poquito. Justo estaba pensando eso y lo has hecho. Entonces, telepatía que me manda Vicky. Vale, voy a pensar, mira, justo hace falta abrir la ventana. Entonces, entre los cobrizos y los arios
no hay incompatibilidad genética ni de ninguna índole, porque sabemos que vienen del planeta Er, que según la historia de los mismos cobrizos, que eso sí nos ha quedado, tanto desde Estados Unidos hasta la Argentina. De hecho hay un instrumento musical que es el erque y el erquencho, donde no me acuerdo la expresión ahora, pues su significado tradicional y filológico, digamos, ¿no? Es la tristeza del mundo perdido, de Erck. Y se cuentan sus historias, todavía hay algunos en Bolivia o en Perú, y pues cuentan de dónde viene, pues sí que hay algunos cobrizos bastante puros todavía en las selvas, muy metidos en Perú y en Brasil. Entonces, bueno, pues cuentan las leyendas de la pérdida de ese planeta. Y yo creo que los antropólogos podemos saber mucho más o menos según lo que hayamos leído en las bibliotecas, pero nadie te puede contar mejor la historia de su origen que el que la conserva allí. Claro. A ver, si yo te digo de dónde soy, que vengo de Argentina, que nací en Santa Rosa de la Pampa, que viví en Mendoza, que tal, no me vengas a decir tú a mí que si soy de aquí o soy de allá, ¿no es cierto? Sí, claro. Pues eso, entonces resulta que los negros nos están diciendo que vienen de Júpiter, porque hay toda una serie de cosas que nos indican que bueno, el mundo más grande bajo el Sol, ¿cuál es? Pues bueno, ahora le llamamos Júpiter. Ellos lo dibujan y dibujan un círculo con dos óvalos. Y ese es su mundo, más claro. Y eso está en las más antiguas leyendas negras. Entonces, ¿y nosotros de dónde venimos? Los arios venimos del interior de la tierra, del paraíso terrenal, del Valhalla. Ahí coinciden la Biblia, la Edda y muchos otros libros, ¿no? Estamos a 1000 kilómetros del paraíso. Eso ya lo hablo en otros vídeos, lo vamos a dejar a un lado. Pero, entonces, el tema es que el de dónde venimos también forma parte de esa raíz. Fíjate que la primera conferencia pública que yo di, bueno, tenía 14 años, se armó una, porque fue religiones comparadas, ¿no? Bueno, fue muy interesante. Pero la primera conferencia que di ya como adulto, cuando fundé el Instituto de Metafísica Aplicada y Neociencias, IMAN, en Argentina, la conferencia era metafísica. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Sí, las tres preguntas, que si no las tenemos más o menos respondidas, es decir, en la medida que las vamos teniendo respondidas, es la medida en que vamos siendo en conciencia. Claro. En conciencia, porque a ver, una persona inconsciente pero está inconsciente, no sirve para nada, no hace nada, no puede nada, está a merced de lo que esté, de lo que haya. Pero si sé quién soy, si sé de dónde vengo y sé a dónde voy, ya es muy difícil que alguien me engañe, porque sé quién soy. A la raíz. Y sé que no puedo ser un esclavo, porque nadie nació para esclavo. Si sé de dónde vengo, sé cuáles son mis factores de idiosincrasia, sé cuál es el folclore que me corresponde, y encuentro los factores de dignidad y de lealtad que están implícitos en la letra y en la música de todas las tradiciones folclóricas. Como eso está psicológicamente, forma parte, digamos, es la raíz y esencia de cada folclore, la lealtad y la dignidad. Por eso, los metapolíticos que manejan este mundo buscan eliminar los folclores, toda música, pim, pim, pum, pum, pam, 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 pum, cualquier cosa, menos la cueca, la chacarera, la zamba en Argentina, o el gato, o tal, o aquí, la jota aragonesa, esa que a mí me hacía vibrar desde pequeño, o las folías, o las sardanas, o la música gallega, que claro, porque todo eso lo tienes en la sangre. Y cuando eso brota en uno, la práctica de las danzas folclóricas, la interpretación, aunque no le sepamos muy bien las letras o cantarlas como las cantaba yo cuando era muy pequeñito en gallego, o unas canciones de mañas, te hacen brotar cosas que cuando las analizas un poquito dices, esto es formativo, esto soy yo,
Entonces, inclusive, por ejemplo, folclores agregados o enseñados o circunstancialmente relacionados con la vida de uno, como la cumbia. La cumbia es caribeña, de Colombia, de Venezuela. Yo nací en Argentina, pero ya estaba de moda la cumbia. Todavía no había una distorsión de los folclores, no conseguían hacer eso. Entonces los metapolíticos compraban las discográficas y trataban de hacer la mezcla para ver qué resultaba. Y nos metieron la cumbia. Pero resulta que la cumbia, como también es un folclore, lo único que consiguieron fue que yo me sintiera más afín, aunque me daba cuenta que no era lo que tiene que ver con mi alma, pero como tiene que ver con otra alma, lo único que consiguieron con las mezclas de folclore fue que fuéramos más afines. Entonces yo me vengo aquí a España y canto unas canciones folclóricas y les bailo un malambo y aquí alucinan los españoles. Y en Argentina les hago un baile flamenco y les canto unas canciones españolas y los hago temblar porque les tiemblo el alma, porque hay una afinidad. Entonces, entre argentinos y españoles, pues que no hay diferencia, si sentimos iguales, nos estremecemos mutuamente, aparte de los derivados que pueden haber. Entonces, en los planes políticos mundiales de estas 18 familias que llevan siglos haciendo experimentos políticos, se buscó destruir los folclores. Como no tenían ni creatividad para inventar una música que fuera destructiva, porque no hay ninguna, mezclar los folclores. A ver qué pasa. Le salió el tiro por la culata. Entonces dijeron, no. Sacaron a los Beatles, intentaron aprovechar a los más creativos, les volvió a salir el tiro por la culata. Les sale Lennon con un Imagine. Entonces les sale el tiro por la culata con esa música que pensaron que podían destruir. No, eran unos creativos muy espirituales. Su ejemplo, ahora están buscando machacar, hasta prohibidas algunas de sus temas en algunos países. Y dicen, ¿cómo es posible? No, tuvieron que decir, a ver, ya científicamente, pues el ruido que tiene más impacto percusivo que melodía es dañino para los nervios. Cuando un médico descubre esto por ahí, por 1952, 1953, ya empezaron a trabajar sobre eso, hicieron una serie de experimentos y empezaron a sacar la música esta, que no es música, que se pone en las discotecas. Es ruido, sí. Es ruido. Es ruido, sí. Entonces, con ello lograron, fíjate, ya han machacado mundialmente, y en todas las discotecas del mundo tienes más o menos la misma porquería, que no es música. La mayor parte de la gente lo tiene ya, y sin eso no, es como una droga. Sí, Vamos, es que ni se despiertan si no tienen el ruidito. Y lo mismo pasa con el arte. El tipo de arte que hay en las ciudades. ¿Te refieres al arte CAG? los hierros retorcidos esos que ponen. Claro. Hombre, por ahí encuentras alguna cosa creativa porque lo agarra, pero porque lo hace un herrero. No lo diseña un de estos... ¿Pero qué te inspiran los hierros retorcidos? Hombre, no, el hierro retorcido así como así no. Es que ya que la mayor parte es basura. Por ahí he visto en algunos pueblos, por ahí escondido. Por ejemplo, el otro día estuve con Vicky en un pueblecito, se llama Pozo Hondo, un pueblecito perdido en algún lugar de La Mancha, cuyo nombre justamente me acuerdo, se llama Pozo Hondo. Bueno, y tienes una estatua hecha con metales, con hierros, un Quijote y un Sancho Panza, una estatua preciosa. Es decir, arquetipos, tiene un sentido, tiene un mensaje, ¿no? Sí, claro. Tiene que dar un mensaje, el arte tiene que dar un mensaje. Si yo estoy viendo algo que es una forma y no tiene un... abstracto, es como la pintura abstracta. Sí, pero es que lo abstracto y lo sin sentido son cosas muy diferentes. Para mí, desde ya que en pintura y en creatividad, aparte de los grandes como matemáticamente en relación a la pintura Da Vinci o la perfección absoluta de la pintura y la escultura Michelangelo, después de ellos dos, en la historia, ¿no? Al mismo nivel, pero en la historia después de ellos dos, Dalí. Eso es surrealismo. Pero yo entiendo lo que me dice Dalí. Hombre, a lo mejor a la primera me sorprende y tengo que estudiarlo, pero hay un mensaje implícito en Dalí, en todo lo que ha hecho Dalí. Entonces es un genio. Pero un montón de hierros retorcidos, como dice, si no encuentro un mensaje, no tiene ningún sentido.
Ya estamos un poquito más iluminados ahí, ¿no? Sí, ¿no? No sé. Entonces, el arte tiene una función. Claro, social. pero no puede ser el arte CAG. ¿eh? Claro, el arte es tiene una importante. función. Si perdemos el arte es una expresión del espíritu, Claro. del alma. Varía según, pero forma parte de las riquezas. Hay factores comunes en todas las razas. Volviendo al tema de las razas, al final, esto lo tenemos que ver, no lo podemos dejar incompleto porque si no la gente se queda sin ello. Tenemos 4 razas, ¿no? La mezcla de estas 4 razas, salvo la aria y la cobriza, que son compatibles, el resto entre sí tiene muchos problemas. En una persona no, pero en la estadística vamos a tener una disminución de características en la progenie. Y esto es un factor natural. Estoy hablando de algo que está basado en leyes naturales, que no podemos hacer nada por evitarlo. A mí me gustaría que si me caso con una negrita, mis hijas... A ver, mi hijo está casado con una mulata y tengo una nieta mulatita, así que no estoy hablando desde el prejuicio. Estoy hablando desde la realidad científica y eso es así, y no hay vuelta que darle. Yo no lo voy a cambiar, por más que me gustaría. A lo mejor mi nieta me sale una genio, puede ser, pero en el conjunto, si ves a los negros puros, te vas a encontrar genios, pero en los mezclados no. Alguno. Muy excepcional, porque estadísticamente tenemos problemas genéticos de adaptación, de selección y de afinidades. Esas afinidades a nivel de cromosomas como a nivel de genes, tenemos que tener en cuenta que un cromosoma no es solo un factor físico, como nosotros. Tiene un cuerpo sutil compuesto de una parte emocional y de una parte mental. Un cromosoma, si tenemos 3 niveles como personas en todos los sentidos. No solamente una vez que estoy aquí, yo tengo un cuerpo físico, tengo un factor espiritual, tengo un cuerpo sutil mental, del cual el cerebro es solo su manifestación física, y tengo un cuerpo emocional, que hoy en día se puede hasta fotografiar. Sí. Todo esto se conoce, científicamente se conoce. En las universidades nos enseñan, no, eso es superchería, eso es... Sí, pero hay muchos laboratorios que lo hacen. Hoy en día sacar una cámara Kirlian solo necesitas saber hacer 4 cosas con la electricidad para no freírte los dedos cuando la saques. Pero que cualquiera pueda hacer una cámara Kirlian en su casa y comprobarlo. ¿Eso que sale en la foto qué es? ¿No existe? Si se imprime es porque existe. Sí, claro. Y hoy en día hay muchas cosas muy avanzadas al respecto. Lo sepa o no la mayoría. Pero esto es así. Entonces tenemos que genéticamente tenemos estos 3 cuerpos. Y el solo combinarlos y mezclarlos, como se está haciendo en genética, lo único que se está haciendo es crear nuevas razas de esclavos en laboratorios. Se está haciendo. Lamentablemente todas estas cosas que vemos en internet se está haciendo. En revistas de más o menos prestigio, hace ya varias décadas, salían artículos de los primeros ensayos de genética donde sale una rata con una oreja encima, con una oreja humana encima, a través de tal. Y luego lo lograron perfeccionar el artículo de la misma revista, y luego, porque lo que querían era que la rata tuviera orejas humanas. Había que saber dónde encajar esos cromosomas. Le salió mal el primero, le salió una oreja humana normal, grande, encima del lomo. Hasta que luego lograron hacer la oreja humana en la rata. Esto es un factor, una cuestión científica que está hecha hace décadas. Entonces, hoy en día lo que se oculta debe ser horrible, espantoso. Sí. Pero lo peor que se oculta es este hecho, que entre las razas, las mezclas a la larga, estadísticamente, son dañinas. Tenemos que reconocer esto, y esto no significa que haya una raza superior o inferior. Por ejemplo, tenemos distintas atribuciones. Yo no tengo el nivel de inteligencia tuyo. Tengo otra forma de funcionar. Si nos hacen un test de abstracción, pues seguramente que tú tienes un nivel bastante más alto que el mío. Pero a la hora de hacer determinadas cosas yo te puedo demostrar que mi inteligencia sirve para esto, mejor que para ti, que para... Porque tú tienes que hacer lo que tienes que hacer tú y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer yo. Sí, sí. Entonces, si tengo una raza negra, donde el coeficiente intelectual promedio es inferior a la raza aria, no significa que los negros sean inferiores, pero tengo que reconocer ese factor, porque del mismo modo que necesitamos saber qué sabes realmente hacer tú, y qué sé hacer yo,
para que cada uno haga lo que tiene que hacer. Claro. La raza negra no tiene que hacer las mismas cosas que la raza aria. Que se puede convivir, claro que se puede convivir perfectamente. No voy a entrar en los detalles, pero sabiendo esto, yo me he manejado en un grupo de 300 y pico personas, por ejemplo, con negros, con blancos, no habían chinos, pero habían negros, blancos y mulatos. Y el saber esto me permitía a mí dirigir a este personal de tal manera que los negros hacían lo suyo a la perfección, y los blancos no lo van a poder hacer nunca. Porque somos distintos, porque tenemos distintas características, porque el negro tiene una intuición para determinadas cosas donde no le hace falta ese coeficiente intelectual que tengo yo. Ni yo tengo la intuición que tiene él, por lo tanto yo no podré hacer ese trabajo. No podré ejercer determinados factores porque mi modo de vida es distinto. Ahora, cuando tenemos que interactuar, el conocer estas diferencias, también en promedio, mis huesos nunca van a aguantar lo que el negro. También tengo que saber que él no va a poder nadar como yo, porque sus huesos son diferentes. Fíjate que son cosas que lo sabe cualquier médico, lo sabe cualquier persona que tenga que estar estudiando, o un analista de materiales como se ha hecho. Entonces, el hecho de que hayan diferencias raciales y que tengamos que respetarlas y no mezclarlos porque sí en lo posible, no significa que esto sea una cosa extrema. Pero políticamente eso se utiliza. Porque que haya un mulato por aquí, por allá, una pareja, no pasa nada. Pero si se mezclan dos civilizaciones, todo un pueblo, el daño estadístico va a ser enorme. Del mismo modo tengo que reconocer que mientras que nosotros tenemos un 100, puede que por cultura en los test de abstracción se logre sacar un 110 promedio de la raza aria, tenemos que reconocer que los amarillos, los chinos, los taiwaneses, los coreanos, tienen un 130, 150. Sí. Es decir, que los que son prácticamente genios en nuestra raza son los más tontos entre la raza de ellos. Sí. O sea, tenemos esas diferencias y eso no me hace inferior a ellos. Okay. Pero el saberlo me permite interactuar con ellos mucho mejor. Y además tenemos que aclarar que las razas están divididas en etnias, y no es lo mismo, porque las etnias son divisiones de una misma raza. Entonces, un ario, blanco, de ojos azules, rubio, pues vamos a ponerlo al revés, rubia, se casa con un árabe, moreno, un típico marroquí, egipcio, de Pakistán, un árabe, con las cejas así gruesas, redondas, ¿sabes? Como nos lo pintan al malo terrorista que anda poniendo bombas por ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues ese señor también es ario. Es tan ario como la rubia nórdica o el rubio nórdico. Esa es una etnia aria y no hay ningún problema genético. Hay una total compenetración en los factores esenciales cromosómicos, porque todo lo demás son fenotipos y pueden ser fenotipos muy fuertes, pero son fenotipos, no genotipos. Inclusive factores que se tienen como genotipos, como por ejemplo la estructura craneal. Dentro de una raza tenemos unas diferencias enormes, pero esos genotipos no son un impedimento para la mezcla. La raza se enriquece con la mezcla de etnias. Las diferentes etnias, que son 17 en la raza aria, es decir, tenemos, dentro de los nórdicos tenemos los eslavos y los eslovenos. Perdón, y los escandinavos. Los eslavos o eslovenos y los escandinavos. Esos son los dos más típicos que decimos, es un ario. No, esos son dos tipos. Luego tenemos el germánico, tenemos el ibérico, tenemos el itálico. Bueno, y dentro del itálico tenemos 5 subetnias. Entonces tenemos muchas divisiones. El arábigo es toda una etnia. Y tiene 6 o 7, no me acuerdo exactamente, pero son 6 o 7. ¿La India también? No, el indio es la quinta raza. El indio de la India, el hindú, es la quinta raza, porque fue producto de mezclas raciales de una época anterior, en la época de la Atlántida. Esos eran los mestizos, producto de los mestizos de negros, blancos y no sabemos si cobrizos. Pero a la naturaleza le costó
más de 300.000 años acomodarlos para ser ahora, como son prácticamente una raza, pero, como siempre, a los malos les sale el tiro por la culata. Esa mezcolanza que hicieron en aquellas épocas, hace 300.000 años, ha llevado a una raza hindú que tiene un coeficiente intelectual levemente superior al ario promedio. Un poquito inferior al amarillo, pero un poquito superior al nuestro. Una flexibilidad ósea que les permite hacer toda una yoga y unas posturas increíbles. Una flexibilidad orgánica que le permite a una persona, como si se entrena adecuadamente, una persona de pura raza hindú, estar tomando agua y cagándola al mismo tiempo. Es decir, y se limpian los intestinos así, lo he visto yo. Lo he visto en un vídeo, lo he visto en un documental, pero hace mucho, en Super 8, o sea, no un montaje de esto de YouTube que puede ser cualquier cosa. No. Además, lo estudiamos en la Facultad de Antropología, o sea que estamos hablando de cualidades que tiene una raza que es la quinta raza, por eso te decía, tenemos 4 razas raíces y una quinta raza de sucedánea, ¿no? Pues esta raza sucedánea, fíjate cómo hace las cosas la naturaleza, que al final, por selección, fue quitando todos los factores de detrimento de los componentes, negro, blanco, o amarillo, o vaya a saber, o coriza, no sabemos. Por eso se llama indoarios. Y por eso nosotros no podemos hacer la gimnasia tibetana tan así, porque nos podemos morir. Tampoco podemos hacer toda la asana yoga como ellos. A nosotros nos hace daño doblar las piernas y estar en flor de loto. Podemos hacerlo elongando, con mucho cuidado, pero ellos no, desde que nacen, o sea, porque su estructura, sus caderas tienen pequeñas diferencias, pero esas pequeñas diferencias, mira, tu coche tiene 4 ruedas, el mío también, pero no son iguales. Bueno, entonces, el hecho de que seamos parecidos no significa que seamos iguales, tenemos que respetar esas diferencias. Es buena la diferencia, además, mientras que en la política se nos quiere hacer creer que todos somos iguales, mentira. Igualdad de género, mentira, yo no soy igual que mi mujer, coño, prefiero la diferencia. Ella no piensa como yo no pienso como ella ni intuyo como ella. Somos muy diferentes y lo peor que podemos hacer es perder el sentido de la diferencia. No quiere decir que yo tenga que dominarla o ella tenga derecho a dominarme a mí, aunque eso a veces pasa. No, mentira. En broma, pero en serio. Tenemos diferencias tremendas. Ese es otro tema, ¿ves? ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Porque también ahí hay mucha mezcla. Bien, con todo el... para empezar, ella es hombre, y yo también. Sí, con mayúscula. Solo que yo soy varón y ella es mujer. Aquí un símbolo del machismo, del verdadero machismo, del cual estoy en contra, muy en contra, es que al varón lo pone como hombre y la mujer que el burro. Genéricamente hablando, los dos somos hombre. Hombre es ser humano. Sí. Yo soy varón, masculino, ella es mujer, femenina. Punto. Esa es una clave que hay que empezar a utilizar. ¿Quieren empezar a cambiar? ¡Ay, no! Que hay que cambiar los términos. Mira, cambiemos ese término. No me digas a mí hombre y a ella qué. Estos que quieren la diferencia. Para empezar, igualdad de géneros, nada. O a ella le ponen un pito o a mí me lo cortan y me ponen un coño. Pues no quiero eso, no quiero igualdad con mi mujer. Lo único es respetarnos y amarnos. Lo único que hay que eliminar, justamente, es el dominio de uno sobre otro, la esclavitud o la falta de respeto. Pero eso no significa ser iguales, en absoluto. Significa reconocer, respetar y adorar la diferencia. Es que... más claro no puedo ser. Entonces, dentro de los planes políticos, este suelo está permanentemente siendo ensuciado con falsos ideales. No al machismo. A ver, yo soy muy macho. ¿De qué machismo estamos hablando? Del machismo del gilipollas que le pega a las mujeres. Ese no es macho, ese es un idiota. Ni siquiera es una bestia. Que yo tengo mucho amor por las bestias. Cuidado con lo que decimos. Ese es una bestia. No, yo tengo unas 4 bestias ahí en el terreno. Bueno, y otras bestiecitas más pequeñas. Unos ladran, otros maullan.
y otros ponen huevos. Me encantan las bestias. Las respeto, las amo y a mí me cuidan, me quieren, me interactúo con ellas. No, pero el idiota es idiota. Y cuidado, estoy hablando del idiota psicológico, no del idiota patológico. El idiota patológico es un pobre chico que puede estar muy bien educado, pero es idiota porque nació con un coeficiente muy bajo. Entonces también hay que tener cuidado hasta con esas palabras. Pero lo que no podemos hacer es pedir tonterías o seguir envenenando la cosa con tonterías. No al machismo. A ver, yo soy muy macho, yo soy machista. Porque del mismo modo también soy feminista. ¿Y qué me impide a mí ser feminista? Si yo amo, respeto a la mujer, adoro a la mujer, adoro a las mujeres en general, les tengo un respeto muy especial, el mismo que le tengo a los varones, pero que la mujer me inspira más cosas, pero sobre todo la mía. Entonces soy machista y soy feminista, ¿y qué? Si le pegara, si la maltratara, no sería machista, sería idiota, patológico. No te voy a decir lo que va a escribir, pero seguro que por lo que estamos escribiendo va a... Definición de concepto, ahí, bien clarito, que le quede claro a la gente que... Sí. Es que es importante, porque pienso que también hay una distorsión con el tema de la homosexualidad. Con el Terrible, tema de... terrible. Es como una mezcla, ya no se sabe qué es ser hombre y qué es ser mujer, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, con los homosexuales, es que el problema pasa por la política. No tenemos falta de conocimientos científicos. Podríamos vivir en un paraíso, podríamos estar visitando otros planetas. Vivimos esclavos por un problema político. El tema de la Tierra hueca no es un problema científico, está resuelto hace mucho tiempo y está resuelto hasta en los problemas de Newton. Es decir, en los teoremas de Newton está explicado el tema de la Tierra hueca. Y en sus escritos también, lo han ocultado. Ahora ya han empezado a salir a la luz. Pero en las universidades de física todavía se enseñan los teoremas de Newton, donde te explica el tema de la Tierra hueca. Estamos hablando del gran Newton. ¿Por qué se ha ocultado todo eso? El problema no es científico, el problema es político. Entonces, con la homosexualidad lo mismo, no hay ningún misterio con la homosexualidad. Sabemos que hay unos porcentajes, sabemos que hay unas condiciones, que hay unas situaciones. Yo vengo de un país donde jamás ha habido problemas, ni guerras, ni enfrentamientos religiosos. De hecho, como te decía, la primera conferencia que di fue de religiones comparadas. La que se armó ahí. Había musulmanes, católicos y judíos y alguno que otro por ahí. Bueno, se quedaron unas discusiones y tal, pero vamos, que nadie se agarró a hostias, nadie se peleó. Finalmente, pues la gente... Bueno, pues se ponían de acuerdo, más o menos esto, lo otro, bueno, que esto... Entonces al final, bueno, fue positivo para todos. Yo me llegué a asustar porque dije esto en algún momento, porque claro, por ahí levantaban la voz y tal, y dije, aquí se va a armar una... Bueno, medio que se armó, pero no pasó de lo intelectual. Vengo de un país de mucha tolerancia. Nunca se ha perseguido a alguien en Argentina porque sea negro, blanco, amarillo, rojo, lo que sea. Entonces eso fue para mí muy bueno nacer en Argentina por eso. Porque es un país donde la tolerancia en ese sentido siempre ha sido total. Ahora, los mejores chistes de maricones no me lo contaron los machistas, me lo contaban ellos mismos en los cabarets donde yo cantaba. Porque este científico se ha tenido que ganar las pelas para no andar mendigando becas, pues cantando en los lugares nocturnos. Y un mariquita que tiene su sensibilidad para poder tratar a las chicas, para su intuición, siendo el macho que te puede dar una hostia que te revienta la cara cuando vienes en los matones, que lo suele haber. Entonces en un cabaret necesitas un tío que sea muy sensible para... Ay, eres hombre y ellos me enseñaban hasta sus trucos, que como yo soy sensible pero no soy homosexual, entonces ellos me enseñaban hasta sus trucos de cómo hacerlo para darse cuenta cuando un tipo podía ser problemático. Pero al mismo tiempo con una mano fuerte, bien masculina, como para reventarle la cara al que viniera a traer problemas. Entonces, bueno, pues no, un cabaret en Argentina sin un homosexual, que si le dicen homosexual, si le dicen mariquín, pues ningún problema. O maricón, ningún problema. Que lo aceptan perfectamente. Si ellos no tienen complejos, y si ellos me contaban los mejores chistes, ¿quién ha inventado y creado todo esto cuando yo he tenido tantos amigos homosexuales? Y decir homosexual y decir maricón. Pero es que a ellos yo no puedo decirles homosexuales. ¿Qué es la base intelectual? O algo así. No, eso es maricón.
una situación asumida de un modo natural, porque una persona que es homosexual naturalmente no tiene ningún inconveniente. Es que hay muchos homosexuales que son creados por educación, por inducción, por drogas, por alimentación. Tengo derecho a sospecharlo, por lo menos, porque también que me digan que los porcentajes son tales y cuales, tampoco es así, ¿eh? Yo hago mi propio censo, trabajo con muchísima gente y los porcentajes no son así. Quiere decir que la homosexualidad está utilizada, están utilizando a los homosexuales cuando son simplemente personas con las que he interactuado toda la vida de maravilla, además, los están utilizando políticamente. Crean un gay power. ¿Cómo es eso? Es que el orgullo gay. Yo no he conocido, de todos los maricones que he conocido en la vida, no conocí ninguno que no estuviera orgulloso de ser quien es y cómo es. Que el hecho de ser maricón no le hace motivo de orgullo. Como a mí el hecho de ser heterosexual tampoco me hace motivo de orgullo. Entonces voy a sacar el orgullo heterosexual y voy a empezar a luchar por mis derechos a esta altura del partido. ¿Cómo es eso? Moral. Claro. Que voy a crear, joder, es que voy a crear el movimiento heterosexual. Tengo mis derechos, coño. ¿Eh? ¿Qué estupidez? Hagamos el buena persona power, no el gay power. Yo todos los que conozco, afortunadamente, bueno, por ahí me he encontrado alguna cosa tal, de todo, ¿eh? Pero todos mis amigos, y tengo amigos homosexuales actualmente, y no es ninguno mala persona. A mí es que me importa que sea homosexual. Pero que no me venga, ninguno de ellos se les ocurriría salirme con un rollo político. Ahora somos nosotros los que mandamos en la televisión. Bueno, prefiero no entrar a hablar porque voy a entrar hasta nombrar a Dios y a María Santísima. Seguimos. La cuestión es cómo nos enraizamos. Pues mira, la primera raíz no la vamos a encontrar ni en la familia. La más importante, el tronco fundamental de la raíz, solo lo voy a encontrar en mí mismo. Es decir, en el quién soy yo, no lo voy a encontrar en mi familia. A ver, yo tengo una parte de la familia, si pienso en lo más antiguo que conozco, pues noruegos, del norte de Noruega, casado con una alemana, mis abuelos, su hijo casado con una gallega de Lugo, por parte de mi madre, luego los demás nacieron en Argentina de la familia, pero esa es la raíz europea, ¿no? Los otros por parte de mi madre, italianos y vasco-franceses. Bueno, tengo una mezcolanza europea de etnias, pero esa es una parte de la raíz que me viene muy bien conocer. Porque entonces cuando cojo los folclores, y ahí es donde es lo bonito, pero es que cualquiera que haga lo suyo, conociendo sus ancestros, lo va a disfrutar, va a recuperar una cosa que es de riqueza. Pero vamos a suponer que no pudiera recuperarlo, que yo estoy aquí en este mundo, como gente que he conocido y como te he comentado, y no saben de dónde vienen, no conocieron ni a sus padres. O sea, su primer recuerdo que tiene es que le roba comida a un perro, y el perro lo muerde. Ese es el primer recuerdo que tiene una persona, el chico este que te he contado. ¿Qué hace una persona que no sabe quiénes fueron sus padres? Mestizo, además. O sea, que no tiene claro los arquetipos, porque encima el problema del mestizaje es que, o sea, si conoce a papá y a mamá, pues aprende, tiene una educación. ¿Eh? Sí. No, pero el que no sabe. No tiene ni siquiera sabe para qué lado tirar. Tiene unas confusiones tremendas. Mi nieta no tendrá confusiones, porque tiene un padre educado, tiene una madre educada, ¿tá? Y la educarán, le educan, y no es cierto, y está tiene todos los elementos para crecer sin problema. Pero si naciera en la calle, ya el mestizo, en cualquier raza, cualquier tipo de mestizaje, le va a ser muchísimo más difícil encontrar su raíz genética, que le va a llevar a la raíz arquetípica, porque no tiene ninguna educación. Mientras que tú dejas a un ario puro,
o a un negro puro, tirado en el medio del universo, en el planeta, y va a sacar todo lo que es él, porque lo tiene, porque no se le ha distorsionado. Y en el mestizaje sí ocurre esa distorsión, que luego depende de la educación para tener una formación sin la cual, no digo que sea imposible, pero va a ser muchísimo más difícil elaborar una personalidad coherente. Tener todos los factores psicológicos en armonía, va a depender muchísimo de las circunstancias. Claro. En cambio, por ejemplo, luego, mira, para dar un ejemplo muy, muy visto, muy conocido, tú coges a un vasco, o un vasco vasco, bien vasco, que sea bien vasco, y lo dejas en cualquier parte del mundo, aunque sea un desierto, aunque sea una madriguera de bichos, una favela, yo qué sé, lo que sea, una chabola de esas. Al poquito tiempo tienes un vergel. Te empieza a poner lo he visto yo andando en el mundo. El gallego más o menos igual, aunque el gallego es un poco más para él y se aísla un poco, pero el vasco no. El vasco es muy influyente, más que el catalán, aunque no te lo creas, perdona que te lo diga. Pero es que esto yo lo he visto en el mundo, lo he visto en Brasil, lo he visto en Paraguay, lo he visto en distintas provincias en Argentina. Donde ves un vasco, ya enseguida vas a ver, y aún lo dejas sin nada, o sea, mayormente vascos que se han ido de España por la razón que sea, y sin nada, al poquito tiempo pues ya ves su casa, ves su jardín, ves su ejemplo, y ya ves cómo influenció en la comunidad. Que a lo mejor en su país vasco no pasa nada, es uno más, ni fu ni fa, pero como se vaya afuera, impone sus arquetipos, porque es puro, porque tiene una conciencia histórica, porque tiene una raíz. Esa raíz es tan fuerte, porque es puro de raza, porque hasta y mejor si todavía si conserva ese euskera que yo no lo hablo, pero tengo claro que es parte del idioma vikingo. Hay unas pequeñas palabras que hemos podido identificar como similares a las rúnicas, a pronunciaciones rúnicas elementales. Entonces no sabemos muy bien de dónde viene, pero implica un alma. Se ha buscado destruir, como se busca destruir el catalán, como se busca destruir el euskera. ¿Por qué? Porque si destruyes los lenguajes, estás destruyendo parte de las raíces, y eso no hay que permitirlo. Bueno, voy a hablar de... yo soy argentino, aclaro que he venido a España en 1997, pero esto lo he visto yo diciéndole en un discurso franco que hablar español es una obligación y hablar la lengua de cada nación es un derecho, pero un derecho que él mismo como gallego propiciaba. ¿Por qué? Porque estratégicamente a la nación española le conviene que cada país hable su lenguaje, porque es parte de la riqueza. Claro. Porque este señor tuvo que enfrentar una guerra que la pudo ganar gracias a que las claves no las podía conocer el enemigo, porque tendrían muchas claves, pero él sabía manejar el tema de los idiomas. Entonces las claves las hacían y ponía de acuerdo a unos con otros con claves en diferentes idiomas, en catalán, en valenciano, en gallego. Entonces, no sé si en murciano, ¿no? En panocho, pero eso fue una de las claves de ganar una guerra, es decir, por razones estratégicas aparte de las espirituales. Si te quitan tu lengua, no quiere decir que si yo vengo a Cataluña y los catalanes saben hablar español, me hablen todo en catalán, porque sería una falta de respeto hacia mí, cosa que yo no tengo hacia ellos. Pero yo entiendo, catalán lo entiendo, no lo hablo pero lo entiendo, pero no me pueden obligar a que yo hable en catalán, sería una falta de respeto. Pero esto es muy bueno, a mí me encanta que en Cataluña, para todo lo que sea catalán, se hable catalán. No me gustaría que Cataluña se vaya de España, por ejemplo, si una ruptura de una nación que tiene toda una historia, que tiene un montón de cosas. Lo que hay que hacer es emparchar los errores que han llevado a que con mucha razón muchos catalanes quieran dejar de ser españoles. Pero ese es otro tema. Si yo tengo un problema en la pierna, no voy a dejar que mi pierna sea independiente. Voy a tratar de curarla. Claro.
Entonces, eso, por ejemplo, es parte de las raíces. Para que el árbol, que es España, esté bien, tiene que tener todas sus partes. Claro. Porque si algo terrible hacía ETA, era que, bueno, ETA, mejor ni hablar ni entrar en ello, pero ETA lo que querían era cortar parte del espíritu español. Si una de las partes fundamentales de ese árbol, aunque lo ponemos como raíces, en realidad las raíces son lo espiritual. Aquí el árbol del que hablamos está al revés. Porque lo que se ve es lo material, pero las raíces están en el espíritu. Sí. Entonces, el ser vasco, o el ser catalán, o el ser andaluz, o gallego, son las partes de la raíz del árbol que es España. España ya tiene, Iberia, para los romanos, tiene una historia tan larga, en donde se han amalgamado todas estas partes a través de diferentes procesos, y se ha construido este árbol en un proceso de 3.000 a 4.000 años, que se llama Iberia. Si una parte se quiebra, se rompe, se sale, este árbol, no digo que se va a caer, pero va a quedar muy a merced de los vientos que están propiciando estas 18 familias que buscan destruir todas las raíces individuales, las raíces arquetípicas, las raíces políticas, las raíces folclóricas, las raíces idiomáticas. ¿Qué podemos hacer? Luchar contra ello, ponernos a escribir este libro que tienes que escribir tú, pero cada uno de los que están viendo este vídeo pueden hacer mucho, cambiarse a sí mismo, transmutarse a sí mismo, transformarse, convertirse en un héroe, porque este mundo no va a venir un hermanito extraterrestre, ni un Cristo, ni el que esperan los judíos, ni el Mesías, ¿no? Ni un Cristo que esperan los cristianos, ni un enviado de Alá, ni nada, no, aquí no van a venir ni extraterrestres, nadie nos va a venir ni a invadir, ni a salvar. Aquí hasta los dominadores están controladitos, Tampoco van a poder reventar el mundo. Tampoco van a poder reventar el mundo. Están más controlados que lo que ellos... Bueno, yo creo que ellos saben que están controlados. No pueden ir a la luna porque ahí hay unos señores que hablan alemán. No hablan marciano ni venusino, No pueden ir a la luna, no pueden volver. Bueno, creo que nunca fueron. Solo mandaron robots y cosas y hicieron aquel montaje, ¿no? Terrible. Pero... increíble. Todavía hay mucha gente que cree que los yanquis fueron a la luna. Es cuestión de información. Pero tenemos que recuperar las raíces del árbol que llevamos dentro cada uno. Yo puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, Puedo decir alguna cosa y estar, a pesar de los años que llevo investigando a fondo y cotejando información y dándome cuenta de muchas cosas y tal, puedo estar equivocado. Pero lo que no me puedo permitir estar equivocado es en la actitud. Porque si yo voy y trato de aprovecharme de alguien que está haciendo algo importante para sacarle, en lugar de ayudarle, ya estoy siendo parte del enemigo. Si en lugar de decir lo que siento y lo que pienso, con todo respeto y con todo cariño, me pongo a combatir una causa porque sí, sin fundamento, ya estoy siendo parte del enemigo. Si me pongo a publicar cosas en el Facebook, a nadie le van a servir de nada. Lo único que estoy haciendo es hacerle perder tiempo a la gente. Y yo a mis amigos no le puedo estar publicando mis tonterías. Si le publico algo que tenga algo que ver con mi intimidad, tiene que ser muy... Mira, para que no nos pase esto. No sé, tiene que tener alguna utilidad. Porque... No son los frutos que damos. Claro, es que si no doy algo que le sirva al otro, mejor no lo doy. Claro. Que para veneno tiene la televisión. Entonces, pues cada uno puede aportar su semillita. Transformarse a sí mismo, ser un héroe. Mira, no se puede ser héroe con el mundo. Yo estoy seguro, tú y yo estamos trabajando para salvar el mundo y nos consideramos héroes porque es una actitud, no es una virtud. No es una virtud, ser héroe no es una virtud. Hay héroes que simplemente son héroes porque estaban en el momento adecuado, en el instante y lugar adecuado e hicieron lo que tenían que hacer. O sea que ser héroe no es una virtud. Pero para hacerlo en conciencia
Verdaderamente hay que ser todos los días héroe. Todos los días nos tenemos que levantar a cumplir una meta, un objetivo, y eso sí es heroico. Es un sacrificio, porque es sagrado lo que hacemos, le damos tanto valor porque sabemos que es útil para todos, no para mí. Yo si pensara en ganar dinero, pues mira, seguiría cantando y vendiendo piedras preciosas. Con eso se gana una pasta gansa. Y no te digo cantando, y lo que me divierto. Pero eso sería vivir para mí. A veces Además que la vida pasa muy rápido. lo he hecho mucho tiempo para financiar investigaciones. Claro. Y gracias a eso he podido, sin depender de universidades, pero y ni becas, porque me daba cuenta que no, si me trataban de liquidar en lugar de apoyarme. Entonces, bueno, pero también un poco depende de cómo nos hayan educado. Yo entiendo que la mayor parte de la gente está sobreviviendo. No le puedo pedir a todo el mundo que sea la clase de héroes que somos nosotros, que nos ponemos a escribir, que nos ponemos a hacer estos vídeos, que ocupamos todos nuestros recursos en tratar de transformar cosas también externas y servir a los demás. Yo lo que le pido a cada uno es que sea mínimamente tan héroe, tan heroico, como para cambiarse a sí mismo. Y cambiar a su mujer, o a su marido, o a sus hijos. Es decir, cambiarlo no por otro. Quiero decir, transformar, pero la única manera que podemos transformar es con el ejemplo. ¿Cómo yo voy a transformar? Vamos a imaginar que yo me hubiera casado con una mujer que no fuera esta, ¿no es cierto? Y que tiene unos problemas así o así. ¿Cómo la voy a transformar yo? Con un mal ejemplo. Lo único que voy a hacer es un círculo vicioso que nos vamos a terminar matando y yo la tiro por la ventana o ella me clava una tijera cuando estoy durmiendo. Que es lo que suele ocurrir muchas veces. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Las vamos a frenar con leyes? No. ¿Las vamos a frenar con una campaña antimachismo? No, porque eso es ser machista. No, por favor. Que el tío la tira por la ventana porque vive muchas veces acosado por la lengua de ella que no para y no para y no para. Y que lo ha torturado psicológicamente durante muchísimos años y finalmente el tío, como no sabe cómo reaccionar porque no es machista, es idiota, la tira por la ventana. Pero no es por que sea machista, es porque es idiota. Y porque la otra también ha hecho lo suyo, porque ninguna mujer que realmente lo vale va a hacer lo necesario para que su marido la tire por la ventana. Son dos idiotas, es un acto de dos. No basta un idiota. Porque si la mujer es indigna, porque el tío la maltrata, ella tiene parte de culpa. No me estoy poniendo de parte del maltratador, cuidado, Pero la gente tiene... A ver, yo si dejo que venga uno y me esté dando, y me dé por el otro lado, me dé por el otro lado, hostia, es que nos están educando para ser mansos torturados. Al que me venga con eso le doy una hostia y le parto la cara. ¿No? Sí, claro. Creo que es lo lógico. Si no fuera así, yo no sería humano. Sería un idiota. Inhumano. Porque estoy permitiéndole a otro que me avasalle. Me ocurrió cuando era pequeño, hasta que no me defendí. Y bien defendido. Aquel se debe estar acordando todavía. Nunca más volvió a molestarme. Y nadie, porque todo el mundo se enteró que... mira el Silva como... Claro, es que ahí me convertí en el guerrero que soy. Dije, nunca más. Había vivido casi 2 años o poco más, torturado por un torturador. Y que como fuera a decir algo, le iba a pasar peor. Vivía con el miedo. Resulta que hoy los niños, por ser torturados, se suicidan. Y es una cosa que sale en las noticias cada 2 por 3. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que los chicos se agarrarán a hostias cada tanto, ¿no? Como cosa muy natural. Y el que no lo hace es porque está muy mal educado. Entonces esos niños hay que enseñarles que se tienen que aprender a defender. Y que no tienen miedo de darle una hostia al tío porque sea más grande. Y que no tenga miedo a las represalias. Porque nos están educando para ser cada vez más mansos. Y que la mujer violada no tiene que quedarse llorando, ni dejarse violar. Que las mujeres tienen que aprender a ser dignas y patear huevos y lo que haga falta, y aprender a defenderse. Porque no nos va a defender el Estado ni la policía. Cuando un ladrón viene a robarte, no va a robarte cuando está el policía y para defenderte. Del mismo modo, la mujer no va a ser violada cuando está el policía para ir, o el político o el periodista para ir a fotografiarlo. La van a violar cuando nadie pueda defenderla. Entonces no entremos en la gilipollez.
No se arregla con leyes la cosa. Se arregla con enseñarle a las mujeres a defenderse, a sacar su dignidad, que no hace falta que vayan a una academia de karate, que también no viene mal aprender artes marciales. ¿Por qué no ocurre esto en China? ¿Por qué prácticamente en China los delitos sexuales así casi no existen? Porque al chino no se le enseña a ser un llorón de mierda que ¡ay, pobrecito de mí! No, se le enseña que se tiene que defender. Las artes marciales se enseñan en todas partes. Pero no es por enseñar a pelear, es por enseñar que el individuo debe ser digno. No importa si me matan o mato yo, no importa. Lo importante es que si vienen a por mí, no se van a encontrar con un cordero manso y llorón. Esa es la raíz de la cosa. Y eso se llama dignidad. Y si yo no tengo eso, mi psicología va a actuar a buscarle el lado retorcido por debajo y voy a tener que acabar mintiendo, escondiéndome y me voy a transformar no solo en indigno, sino en desleal. Porque una persona cobarde, ¿qué causa puede defender? ¿A qué ejército se puede sumar? ¿A qué partido político? ¿A qué asociación de barrio? Vamos, que un cobarde no sirve para nada. Entonces, si yo no aprendo lo que es la dignidad, nunca seré leal. Y el que no es leal ni digno, termina esclavo, termina preso, termina destruido. Por eso, las dos grandes virtudes que tiene que tener el héroe se llaman dignidad y lealtad. No te preocupes que la libertad viene por añadidura, vamos, es hija inmediata del equilibrio de estos dos factores. Yo me he enfrentado a cosas muy difíciles en la vida, tú conoces más o menos mi obra, ¿no? Pero lo que más me han jodido no han sido los enemigos, sino los falsos amigos, los cobardes. Porque si yo me enfrento a un dragón, pues mira, lo tengo de frente y yo prefiero saber quién es mi enemigo. Lo terrible es el que tú crees que te va a defender o que va a estar al lado tuyo, cuentas con él y cuando adelante mis valientes y estás tú solo delante y los valientes se te fueron todos. Esos son los más terribles.